para explicarles acerca de lo que es el procedimiento acusatorio y lo que es el derecho penal. Pero antes quiero agradecerle infinitamente al licenciado Alejandro la invitación que me hizo para estar con ustedes en esta plática. Los veo muy callados, muy atentos, y eso es el primer paso para una buena memoria. Eso quiere decir que lo que están escuchando ya no se les va a olvidar. Espero mantener la atención de ustedes durante esta plática, y también espero que no se prolongue mucho, porque entonces, por más que quieran mantenerse atentos, no van a poder. Otro caso que les voy a comentar, este que les acabo de comentar del arbitral iónico. Otro que ocurrió en una vecindad de la Santa Julia un domingo, en el que salió una señora que habitaba en la vecindad para lavar los baños, porque esa semana le tocaba a ella. Entre tanto, otra estaba lavando en los lavaderos y se disponía a colgar la ropa. En esa vecindad los tendederos se utilizaban con un palo largo y curvado que le llaman garrocha. Y para colgar la ropa tienen que ir haciendo poco a poco de un lado a otro la garrocha para que los lazos de un lado bajen, puedan colgar la ropa, y lo suben para que no se arrastre. Y la señora que estaba lavando los sanitarios, doña Juana, en una cubeta le puso un chorro de ácido clorhídrico, un puño de Roma y otro chorro de clarasol, y luego ya agua, y con esa pócima estaba lavando fuera, estaba fregando y tallando. Hizo mucha espuma y empezó a aventar cubetadas de agua, y la espuma se hizo más alta y empezó a salir al patio donde estaba tendiendo la ropa otra señora muy joven que es pugilista y la apodan la coreana. Y como la espuma ya estaba muy alta, ensució las sábanas de la que estaba colgando la coreana, y la coreana enfureció, montó en cólera y la agredió verbalmente, pero doña Juana pues no se quedaba atrás en los insultos, y de los insultos pasaron a los golpes, pero la coreana, siendo pugilista, le aplicó izquierda, derecha, gancho, uppercut, y hasta de counter, y la mandó no a la lona, porque no tenían lona, pero sí al piso. Pero le dio un ganchazo al hígado, esos que aplican los boxeadores, y cayó junto a la cubeta, y esa cubeta todavía tenía un chorrito de la pócima que había preparado. Tomó la cubeta y se la aventó a la coreana, y le cayó en la cara el contenido de la cubeta. Para eso resulta que en esa vecindad había un equipo de fútbol de jóvenes que en esos momentos llegaban de haber ganado un partido, y era la final, y como había un lesionado, habían solicitado a una ambulancia que acudiera a ese lugar. Inmediatamente que llegaron ellos, ya estaba la ambulancia, pero ya no se llevaron al lesionado del partido, sino atendieron a doña Juana y a la coreana. A doña Juana por el golpe, el gancho al hígado que le dio la coreana, y a la coreana
por el ácido que le habían aventado en la cara. Pero dijo la coreana: a mí nadie me toca. Y otras palabras más. Y no permitió que lo ayudaran, pero estaban los paramédicos y dicen: como es ácido clorhídrico, basta con abundante agua para darle tratamiento. Al no permitir eso, se le empezó a hacer una línea desde el ojo hasta la mejilla con una quemadura, lo que se conoce como lesiones que dejan cicatrices en la cara perpetuamente notables y ameritan una pena elevada. Entonces, seguramente ustedes ya se están preguntando ahorita: si a mí me tocara tomar una decisión en relación al caso del Gavital Yódico, ¿yo qué resolvería? En caso del Gavital Yódico, ¿quién condenaría al que aplicó las inyecciones? A ver, levanten la mano. ¿Y quién absolvería? ¿Y todos los demás? Ustedes como juristas siempre deben de tener una opinión. Y las preguntas sencillas son esas: ¿quién condena y quién absuelve? Las preguntas difíciles es ¿por qué? ¿Por qué absuelves o por qué condenas? Esas son las preguntas difíciles. En el caso de la coreana también, ¿quién condenaría? ¿A quién condenaría? ¿A la coreana o a doña Juana? ¿A quién? A la coreana. ¿Y a doña Juana? A las dos las coreanas. Les voy a comentar otro caso. Espero que este sea más sencillo y más rápido para que puedan tomar una decisión. En la explanada de la Venustiano Carranza, por el mes de octubre, hacen la feria de la torta. Y al mes siguiente es el Festival Cervantino en Guanajuato. Y 3 jóvenes que estudian en la Facultad de Filosofía y Letras, que esperan ser guionistas de cine, participaron en un certamen de cortometraje. Se pusieron de acuerdo, uno de ellos iba conduciendo una camioneta, otro de ellos llevaba una cámara para filmar y un tercero llevaba una pistola, creo que les llaman gocha, que dispara balas de pintura rojas, en este caso. Iban circulando sobre el eje 3 Oriente, en la lateral, al frente de la explanada. En la tarde, un domingo, y el joven que llevaba la pistola empezó a disparar contra la gente que estaba ahí. Y a los que le impactaba, pues se escurría todo y se caían, no sé si del golpe, del susto o por una reacción de defensa. Y los jóvenes que iban en la camioneta estaban muertos de risa. Y un corredero de gente. Sin embargo, por ahí estaba un policía que no estaba en activo, pero estaba armado. Sacó la pistola, le apuntó al joven que estaba disparando y le disparó a la cabeza. Y falleció inmediatamente. Entonces aquí también ustedes condenan o absuelven. Ahí sí, todos coinciden. Y ahora viene la pregunta difícil: ¿y por qué? ¿Por aportación o No.
¿Cuál sería el delito al qué? No sé, pero ahorita si eran malas, si eran, ¿no? Y al ver la reacción de la gente que está leyendo, tal vez sería como una respuesta de una persona a la sociedad. Estos tres casos que les acabo de comentar y muchos que seguramente pueden llegar a miles, nos pueden servir como un buen ejercicio para ver cuál es el procedimiento que tenemos que seguir por una parte y por otra parte cuál es la decisión que debemos de tomar en cada etapa del procedimiento en relación a estos temas o a estos casos. También tenemos que ver en ese procedimiento qué datos de prueba, qué medios de prueba o qué pruebas vamos a tener al alcance para tomar una buena decisión. Les voy a comentar otro también sencillito, porque este también puede ser muy ilustrativo y más sencillo. En la estación observatorio del metro, un día entre semana, como a eso de las 10, iba subiendo las escaleras una señorita que acababa de llegar de Acapulco y usaba una falda muy pequeña, y tras de ella iba un sujeto con un teléfono en la mano y el teléfono lo puso debajo de la falda para ir filmando. Se percató de ello un policía, le hizo señas a la señorita y la señorita hizo un gran escándalo y el policía procedió a detenerlo y lo remitió a la agencia del Ministerio Público y después lo consignaron. Lo consignaron por el delito de abuso sexual. Aquí estaríamos en la misma situación. Esto, nosotros, ¿qué tendríamos que resolver en ese caso? Pues resulta que el procedimiento penal inicia con una denuncia o con una querella. Cuando hay flagrancia, se ejecuta una detención o se puede ejecutar una detención por policías o por particulares, pero tienen la obligación de ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Y cuando hacen eso, el Ministerio Público recibe la denuncia o la querella y con eso inicia el procedimiento. En el caso del teléfono, que les estoy comentando, ahí puede el Ministerio Público decir: recibo la denuncia y me abstengo de investigar. ¿Por qué se abstiene de investigar? Porque esa conducta no es delito. El Ministerio Público lo puede remitir al juez cívico para que le imponga una multa o un arresto o alguna sanción, pero ese no es procedimiento penal. Entonces, primer decisión del Ministerio Público: abstenerse de investigar o iniciar la investigación. Cualquiera de esas dos cosas puede ser.
Y en todos los casos que tienen que ver con el derecho penal y el procedimiento penal, el primero que decide si una conducta determinada o si un hecho determinado es delito o no es delito es el afectado, el denunciante, el querellante, el testigo, el policía, el que estuvo presente y el que hace la denuncia o presenta la querella, o el que hace la remisión, que al mismo tiempo tiene que hacer la denuncia o la querella. Así es como inicia el procedimiento penal. Si se abstiene de investigar, pues ya ahí se acabó. Pero la parte afectada tiene oportunidad de inconformarse. Hay un medio de impugnación. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un medio de impugnación para esos casos. La víctima, el querellante, puede solicitarle al Ministerio Público que lleve a cabo actos de investigación, entrevistas a otros testigos que digan. No solamente le estaba filmando, sino también le estaba tocando. Entonces ya son hechos diferentes que le permiten y le obligan a llevar a cabo la investigación. A partir de ese momento, el Ministerio Público va a llevar a cabo una investigación a través de actos en los que va a recabar elementos materiales de prueba, testimoniales, o sea, entrevistas, testigos, documentos, informes periciales. Todos ellos conocidos como prueba, pero como ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy preciso y dice, hay datos de prueba, hay medios de prueba y hay pruebas. Datos de prueba cuando estamos en investigación, medios de prueba cuando estamos preparando el juicio oral y prueba cuando estamos en el juicio oral. Por esa razón creo que es más conveniente hablar de elementos de conocimiento, y los elementos de conocimiento los podemos clasificar así: en declaraciones de personas, que puede ser el imputado, los testigos o los peritos; en documentales y en elementos materiales. Estos elementos materiales pueden constituir evidencia o pueden constituir indicios. Si el Ministerio Público tiene a una persona detenida, este trabajo de investigación lo tiene que hacer máximo en 48 horas. Si no tiene persona detenida, puede tomarse más tiempo. Pero una vez que concluye esa investigación, el Ministerio Público debe de tomar otra decisión. La primera decisión, les comentaba, es: ¿inicio investigación o me abstengo de investigar? Cuando decidió investigar y concluyó la investigación, ahora tiene que tomar otra decisión: ¿ejerzo la acción penal o no ejerzo la acción penal? Si es un delito menor y el imputado no tiene antecedentes, puede aplicar el criterio de oportunidad. En el caso de la coreana, un gancho al hígado provoca una inflamación en una víscera, pero esa víscera, el hígado, es tan importante que esa inflamación pone en riesgo la vida de la persona. Esa inflamación puso en riesgo la vida de doña Juana. El líquido que le arrojaron a la cara a la coreana, primero le provocó un enrojecimiento y luego una escoriación, y en ese momento se podía pensar que eran lesiones que dejan cicatriz en la cara perpetuamente notada.
Doña Juana y la coreana estuvieron detenidas 48 horas. Y en ese tiempo la inflamación del hígado se dio, incluso se dio rápidamente. Y el enrojecimiento y la escoriación en la cara de la coreana también empezó a mejorar y vino la reclasificación. De tal manera que en ambos supuestos pueden presentarse causales de extinción de la acción penal, ya sea que se otorgue el perdón mutuo o sigan con su ley. Pero si otorgan el perdón y están en los casos que proceden por el tipo de lesiones, se extingue la acción penal. O no se quieren otorgar el perdón o no procede el perdón, pero procede un criterio de oportunidad. El Ministerio Público no ejerce la acción penal por aplicar un criterio de oportunidad. El Ministerio Público puede decir: lo que yo tengo al alcance no es suficiente para ejercer la acción penal. Yo ya hice una investigación y mientras no aparezcan nuevas líneas de investigación, no puedo continuar con la investigación. En esos casos determina archivo temporal. Entonces ya tenemos 4 supuestos: abstención de investigar, no ejercicio de la acción penal, cuando ya se concluye, criterio de oportunidad o archivo temporal. Contra esas determinaciones también procede el medio de impugnación. Medio de impugnación que significa acudir ante el juez del control para que el juez del control decida. Si decide ejercer la acción penal, con eso termina la investigación inicial. Y viene otra etapa que se conoce como formas de conducción del imputado ante el juez de control para la formulación de la imputación. Estas formas son 5. Es por caso urgente, es por flagrancia, es por orden de aprehensión, es por orden de comparecencia o es por orden de cita. Si no tiene persona detenida, va a ser por orden de aprehensión, por orden de comparecencia o por orden de cita. Si tiene personas detenidas, solo por flagrancia o por caso urgente. Y las peticiones de orden de aprehensión, orden de comparecencia y orden de cita se tienen que hacer ante el juez. Y el juez debe constatar que estén satisfechos los requisitos para ordenar esto: la aprehensión, la comparecencia o la cita. En el caso de la flagrancia y el caso urgente, el Ministerio Público ya decidió y la decisión fue detener o calificar de legal la detención. La detención del particular, la detención del policía o la detención que el mismo Ministerio Público haya ordenado en el caso urgente. Eso ya lo decidió el Ministerio Público. Ahora, en las formas de conducción del imputado, para la audiencia inicial, para la formulación de la imputación, lo primero que debe hacer el juez de control es revisar si esas detenciones fueron legales, si se dio el supuesto de la flagrancia o el supuesto del caso urgente. Si no se dieron, tiene que dejarlos en libertad. El juez de control debe constatar que los plazos de 48 horas no se hayan rebasado. Si se rebasaron, debe ordenar libertad.
el juez de control debe constatar que hay una denuncia o que hay una querella. Si no es así, debe ordenar libertad. El juez de control debe constatar que el delito de que se trata merece pena privativa de la libertad. Si no es así, debe ordenar libertad. Y en todos esos supuestos, desde luego, que el hecho se adecue a un tipo penal. Si ese hecho no se adecua a un tipo penal, debe ordenar libertad. Pero no solo si no se adecua al tipo penal. Si ese hecho que se adecua a un tipo penal tiene una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, debe dejar en libertad. Y aquí es donde reviste gran importancia el derecho penal, concretamente la teoría del delito. En la teoría del delito se dice que el delito es un hecho típico, o también se dice que es una conducta típica, y además debe ser antijurídica y además debe ser culpable. Si hay una causa de justificación o hay una causa de inculpabilidad, aunque la conducta sea típica, no es delito. En el caso del teléfono, que estaba haciendo una filmación, el sujeto activo dice, ¿hay una conducta? Sí hay una conducta, pero esa conducta es típica. Entonces, si revisamos el código penal, y en este caso pretendían adecuarla al delito de abuso sexual, él dice que el que realice tocamientos, pero él no realizaba tocamientos, lo que estaba realizando era filmaciones. Entonces, la respuesta a ese caso, la respuesta a el por qué es ese, porque la conducta es atípica, la conducta no se adecua al tipo penal. Esa es la razón por la que se puede o debió ordenar la libertad. En el caso de la explanada de la Venustiano Carranza, de la pistola con balas de pintura roja, ahí dice, ¿cuáles son las causas? ¿La conducta es típica? Sí, es típica. Hay una conducta porque hay un movimiento corporal consistente en apuntar y jalar el gatillo. Y además es voluntaria, porque no se advierte ninguno de los motivos que excluyen la voluntad, que son el hipnotismo, el sonambulismo, la vis absoluta, la vis mayor, movimientos reflejos. Todos ellos anulan la voluntad. Y hay ausencia de voluntad, hay ausencia de conducta por falta de voluntad. En ese caso, sí hubo conducta, hubo movimiento y hubo voluntad. El policía sacó la pistola, apuntó y disparó. Con plena voluntad. Incluso podemos decir dolosamente. Porque una persona experta en el manejo de armas que ejecuta un disparo a 20 metros de distancia o 30 metros de distancia a la cabeza de otra y hace blanco, dado el potencial del arma, precisamente es un arma de fuego, y la zona en la que le apunta y le dispara, es altamente probable, es casi seguro que la persona va a fallecer.
de tal manera que el Ministerio Público incluso podría haberse abstenido de ejercer la acción penal, o sea, de terminar el no ejercicio. Las causas de justificación, diríamos, el policía disparó en defensa legítima. La defensa legítima es una causa de justificación. Y como la causa de justificación, esa causa de justificación nos exige, dice, repeler una agresión actual, real, violenta, sin derecho. Esa agresión era real. Los disparos de una pistola de juguete es una agresión real. Entonces eso ya nos coloca en otro supuesto. El hecho de que él no lo supiera ya nos coloca en otro supuesto. Pero de inicio nosotros no lo podemos colocar en una defensa legítima porque la agresión no era real. Eduardo. Hay otro tipo de agresiones como esta, en este caso no es real, Eduardo. pero en la doctrina se le conoce como una defensa putativa. Putativo significa lo que aparece como si fuera, pero no lo es. En este caso aparece como si fuera defensa legítima, pero no es defensa legítima. Se le conoce como defensa putativa. Pero todas las causas de justificación se pueden presentar en ese sentido, que sean putativas. Causas de justificación putativas. Parece como si fueran, pero no lo son. Estado de necesidad. Aquí tenemos que distinguir, hay estado de necesidad justificante y hay estado de necesidad disculpante. En el estado de necesidad, requisito indispensable, digo indispensable para reforzar que es requisito, porque pues si no es indispensable, entonces no es requisito. Bueno, requisito en el estado de necesidad, que el bien que se salva sea mayor al bien que se sacrifica. En este caso, ¿cuál es el bien que se sacrificó? Pues la vida del joven con la pistola de juguete. Y esa vida es mayor a las otras. Entonces también les cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho, que son las otras dos causas de justificación. ¿Cómo hacemos para cuadrar o para decir que no se adecua esa conducta en esas causas de justificación? Ejercicio de un deber. Este policía no estaba en funciones, y si bien su deber en un momento dado era de proteger a las personas, pues resulta que también fue imaginario, porque ¿de qué las estaba protegiendo? Ejercicio de un derecho. Él estaba, al privar de la vida al joven, estaba ejerciendo un derecho, y en tal de los casos, ¿cuál sería? Si no es así, entonces nosotros podemos afirmar que esta conducta fue típica y antijurídica. Y ahora pasamos al siguiente elemento. Veamos si es culpable. Y para determinar si esa conducta antijurídica también se llevó a cabo de manera culpable,
necesitamos hacernos cargos de 3 puntos. Uno de ellos es la imputabilidad, otro es la conciencia de la antijuridicidad y otra, la no exigibilidad de una conducta. La imputabilidad tiene que ver con capacidad de comprensión y con capacidad de conducirse de acuerdo a esa comprensión. El policía sí tenía capacidad de comprensión de acuerdo a los dictámenes médicos y sí tenía capacidad de conducirse de acuerdo a esa comprensión. Es una persona adulta, necesariamente, pues si no, no podría ejercer el cargo de policía. Es una persona con un desarrollo cultural, puesto que ha participado en las actividades de la colectividad y todo eso hace presumir que es una persona que tiene esas dos capacidades de comprensión y de conducirse de acuerdo a esa comprensión. El siguiente elemento de la culpabilidad es la conciencia de la antijuridicidad, distinta al dolo. La conciencia de la antijuridicidad tiene que ver con que la persona, o sea, el policía, sabía de la existencia de la ley, también sabía del alcance de la misma. Si no lo sabía, a eso se le llama error de prohibición directa. Esto se presenta, por ejemplo, en el caso de consumo de drogas en algunas tribus o grupos étnicos que consumen peyote, marihuana, hongos, y por alguna razón llegan a la Ciudad de México y siguen consumiéndolos y de pronto los detienen y dicen, bueno, esta persona por su cultura, por el desarrollo diferente que ha tenido,